Hola, bienvenido a este nuevo video de este canal. En esta ocasión veremos cómo realizar la fase 4 del módulo 22 de Prepelínea Set, titulada Contextualización, Objetivos. Antes de comenzar, observemos brevemente las instrucciones para esta actividad. Y estas fueron las instrucciones para esta actividad. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. En la portada de su actividad pueden colocar el título de la actividad. También pueden colocar su nombre, el grupo al que pertenecen,
el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega. En la siguiente página de su documento pueden colocar un índice. El contenido de su índice puede ser contextualización del proyecto, conclusiones, metas y objetivos, y referencias bibliográficas. Posteriormente podemos mencionar la contextualización del proyecto. En primer lugar pueden colocar el título de su proyecto. Este solo es un ejemplo. En el primer párrafo ustedes pueden mencionar lo que pretende su proyecto. Por ejemplo, en este proyecto se pretende que las personas conozcan los riesgos que ocasiona el uso desmedido que se les da a los celulares. Esto se pretende lograr a través de la diversa información con la que contamos por medio del Internet y las redes sociales. Por ejemplo, gracias a las redes sociales, actualmente es muy fácil compartir información. Es por ello por lo que se plantea dar a conocer cuáles son las consecuencias que las personas podemos sufrir al usar los celulares. Esto fue un ejemplo del tema que yo elegí. Recuerden que la contextualización de su proyecto dependerá del tema que ustedes eligieron y de su entorno. Y en el siguiente párrafo pueden mencionar cómo su proyecto afecta o beneficia a su comunidad. Y por ejemplo se puede mencionar, el proyecto beneficia a mi comunidad de diversas maneras. Por ejemplo, gracias al proyecto, actualmente podemos conocer cuáles son las principales enfermedades que las personas podemos padecer al utilizar en exceso el celular. Algunas de las enfermedades son, y ustedes pueden mencionar algunos ejemplos de las enfermedades que causa el problema que ustedes eligieron. También pueden mencionar cómo ayudará a su proyecto a disminuir las enfermedades que ustedes acaban de mencionar. Y por ejemplo se puede mencionar, gracias al conocimiento que dará a conocer mi proyecto, podremos disminuir y se puede continuar explicando. También pueden mencionar cómo ayudará a su proyecto a las personas de su comunidad. Ustedes pueden continuar explicando. Esto fue solo un ejemplo. En el siguiente párrafo pueden mencionar los riesgos que representa para su comunidad. Por ejemplo, para mi comunidad el uso desmedido que se le da a los celulares representa un peligro para mi entorno, ya que el celular controla la vida de las personas de muchas maneras. En ocasiones la controla de manera positiva, pero en ocasiones de manera negativa. Esto fue un ejemplo, ustedes deben de continuar explicando de acuerdo con el tema que ustedes eligieron. Posteriormente pueden mencionar cómo se ha visto afectada su comunidad, de manera negativa, por el problema que ustedes eligieron. Por ejemplo, mencioné, mi comunidad se ha visto afectada por el celular de manera negativa, ya que por ejemplo muchas personas de mi entorno sufren problemas cardíacos. Esto fue solo un ejemplo, ustedes pueden continuar explicando.
En el siguiente párrafo pueden mencionar a cuántas personas afecta el problema que ustedes identificaron. Por ejemplo, yo mencioné, el problema identificado afecta a miles de personas, ya que no solo en mi comunidad se presentan esos tipos de enfermedades, y hasta también se han visto afectados diversos estados de, y se puede continuar explicando. Y también mencioné que las personas de mi comunidad que he visto más afectadas por estas enfermedades son aproximadamente, y se debe de mencionar la cantidad de personas. Esto fue solo un ejemplo. Posteriormente, en el siguiente párrafo pueden mencionar a dónde se llevará a cabo. Por ejemplo, se llevará a cabo en mi comunidad, ya que conozco directamente a las personas que están siendo perjudicadas por, y se puede continuar explicando. También pueden mencionar por qué es importante que su proyecto se empiece a trabajar en su comunidad. Por ejemplo, de esta manera podremos ver más de cerca cómo beneficia este proyecto a la comunidad. Esto fue solo un ejemplo de lo que se puede mencionar en este párrafo. En el siguiente párrafo puede mencionar cuántas personas se beneficiarán con su proyecto. Por ejemplo, se beneficiarán aproximadamente 500 personas de manera directa y posteriormente, en una segunda etapa se beneficiarán otras 500 personas. Esto sucederá una vez ya teniendo como experiencia la primera etapa del proyecto. Esto será así porque se planea aplicar el proyecto en dos etapas de tal forma que, y se puede continuar explicando. Esto es un ejemplo. Esto va a depender del número de personas que habitan en su entorno. Posteriormente podemos mencionar las maneras en las que se beneficiarán las personas. Por ejemplo, yo mencioné que se beneficiarán las personas de diferentes maneras y en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la salud se van a beneficiar muchas personas, ya que se evitarán distintas enfermedades. Y además se reducirá el número de personas que viven con enfermedades causadas por, y se puede continuar explicando de acuerdo con el tema que ustedes eligieron. Posteriormente puede mencionar el ámbito económico. Por ejemplo, yo mencioné que en el ámbito económico muchas personas también se beneficiarán, ya que, y ustedes deben de continuar explicando. Posteriormente pueden mencionar el ámbito social. Por ejemplo, yo mencioné que en el ámbito social, así como en los ámbitos anteriores, podremos observar muchos beneficios, ya que, por ejemplo, gracias a que se reducirán enfermedades, esto ayudaría a las demás personas a evitar que surjan accidentes, por ejemplo, y ustedes pueden continuar explicando. Estos fueron solo algunos ejemplos. En el siguiente párrafo ustedes pueden mencionar las afectaciones que traería para los miembros de su comunidad el que no se llevara a cabo su proyecto. Por ejemplo, yo mencioné que de no llevarse a cabo el proyecto, ocasionaría afectaciones en mi comunidad, ya que las enfermedades aumentarían. Por ejemplo, y en este apartado puedo continuar explicando. Ustedes también pueden mencionar cómo la economía de las personas se vería afectada. Por ejemplo, la economía de las personas de mi comunidad se vería afectada ya que tendrían que invertir recursos económicos para reducir sus enfermedades. Esto es solo un ejemplo. También mencioné que, asimismo, mi comunidad se vería afectada, porque los accidentes automovilísticos que existen no se reducirían, sino que aumentarían debido a que, y se puede continuar explicando de acuerdo al tema que ustedes eligieron. Este fue solo un ejemplo. Recuerden explicar de manera más detallada.
Les recomiendo que en un párrafo ustedes mencionen los ámbitos de su comunidad en los que se percibe el problema. Por ejemplo, yo mencioné que en mi comunidad podemos ver que el problema se percibe de distintas maneras y en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito poblacional, económico, etc. Se pueden continuar mencionando los ámbitos y posteriormente los pueden explicar de manera más detallada. Por ejemplo, podemos mencionar ámbito poblacional. En mi comunidad se percibe el problema poblacional de diversas maneras, pero por ejemplo, y ustedes pueden continuar explicando de acuerdo con el tema que ustedes eligieron. Esto fue solo un ejemplo. Posteriormente podemos mencionar el ámbito social. Ustedes mencionen información sobre cómo se percibe el problema que ustedes identificaron en este ámbito. Posteriormente pueden mencionar el ámbito educativo. Por ejemplo, de acuerdo al tema que yo elegí, mencioné que de acuerdo con la página del, y en este apartado se debe de mencionar el nombre de la página, mencioné que podemos ver que, en el ámbito educativo, los estudiantes utilizan más del 27% la red social llamada, y en mi caso debo de mencionar el nombre de la red social. Y también mencioné que el 26% utilizan, y debo de mencionar el nombre de la aplicación que utilizan. Y también mencioné que esas son las redes sociales que utilizan con mayor frecuencia, y que a su vez impacta en el uso que se le da a los celulares. Este fue un ejemplo de acuerdo con el tema que yo elegí. Recuerden que esto va a depender del tema de su proyecto. Posteriormente pueden mencionar el ámbito económico. De acuerdo con el tema que yo elegí, mencioné que de acuerdo con el economista, podemos ver que el mercado mexicano de celulares y se puede continuar explicando. Recuerden que ustedes deben de explicar de manera más detallada de acuerdo con el tema de su proyecto. Esto fue solo un ejemplo. Posteriormente se puede mencionar el ámbito laboral. De acuerdo con el tema de mi proyecto, mencioné que en el ámbito laboral, el uso excesivo del celular ha perjudicado negativamente, ya que por ejemplo puede afectar la productividad, puede generar ansiedad y estrés. Se debe de continuar explicando de manera más detallada. Esto fue solo un ejemplo. Posteriormente ustedes deben de mencionar algunos otros ámbitos. En las instrucciones de esta actividad encontrarán diversos ámbitos que ustedes deben de utilizar en esta actividad. Estos fueron solo algunos ejemplos, esto dependerá del entorno en el que ustedes se encuentren y del tema que ustedes eligieron. Posteriormente, en su documento deben de incluir la conclusión. En la conclusión tenemos que explicar cuáles serían las afectaciones que sufriría la comunidad si no se llevan a cabo acciones para tratar el problema, necesidad u oportunidad de mejora. Ustedes pueden adaptar esa pregunta al tema de su proyecto. Por ejemplo, yo mencioné, ¿cuáles serían las afectaciones que sufriría la comunidad si no se llevan a cabo acciones para tratar los daños que sufren las personas por el uso excesivo que se les da a los celulares? Por ejemplo, de acuerdo al tema que yo elegí, mencioné que las afectaciones que sufriría mi comunidad serían diversas, pero una de las principales afectaciones serían los problemas oculares, ya que estos problemas son muy y se puede continuar explicando de acuerdo con el tema que se eligió. Posteriormente ustedes pueden mencionar otra consecuencia de no tratar el problema que ustedes eligieron. Ustedes expliquen de manera detallada la respuesta a esta pregunta. Recuerden que esta respuesta va a depender del tema que ustedes eligieron. Posteriormente, en nuestra conclusión tenemos que mencionar la tecnología emergente que nos permitirá trabajar con proyecciones a largo plazo y que sean pertinentes al proyecto que se está planteando. Como ejemplo de la respuesta para esta pregunta mencioné, la tecnología emergente que utilizaría será una herramienta de Office llamada Excel. Mencioné que considero que utilizar esta aplicación tecnológica
me ayudará a realizar cálculos y a llevar un mejor control de los datos y se puede continuar explicando. Este fue solo un ejemplo. Ustedes pueden elegir alguna otra herramienta tecnológica. Ustedes también pueden mencionar cómo les ayudaría en su proyecto la herramienta que eligieron. Por ejemplo, mencioné que esta herramienta me ayudaría a calcular cuántas personas de mi comunidad se beneficiarían con mi proyecto. Esto fue solo un ejemplo. Ustedes pueden mencionar algunos otros beneficios. Recuerden que esta conclusión dependerá del tema que ustedes eligieron. Posteriormente en el documento tenemos que incluir las metas y los objetivos. Les recomiendo que coloquen su objetivo general antes de su tabla. Por ejemplo, mi objetivo general es demostrar que se puede mejorar la salud de las personas reduciendo el uso del celular, con apoyo de instituciones y con las personas de mi comunidad durante el año 2021. Posteriormente deben de realizar una tabla, en la cual una columna se titule ámbito, otra columna se debe de titular como efecto, la siguiente columna se debe de titular como objetivo específico y la siguiente como metas. En el apartado de ámbito mencioné salud como ejemplo. Posteriormente ustedes deben de mencionar el efecto. Recuerden que en la fase 2 identificaron algunos efectos. Posteriormente en la siguiente columna, ustedes deben de mencionar un objetivo específico que ayude a solucionar el efecto que mencionaron anteriormente. Posteriormente en la siguiente columna deben de mencionar las metas. Un ejemplo de una meta para el tema que elegí es tomar medidas sobre el uso que se le da al celular. Esto fue solo un ejemplo. Posteriormente tenemos que mencionar otro ámbito. Por ejemplo, de acuerdo al tema que yo elegí, otro ámbito puede ser el ámbito social. Y un efecto son los accidentes automovilísticos. Posteriormente, tenemos que mencionar un objetivo específico. El objetivo específico que ustedes mencionen debe de solucionar el efecto que acaban de mencionar. Por ejemplo, como objetivo específico mencioné informar a las personas de mi comunidad sobre cómo pueden evitar accidentes automovilísticos. Posteriormente se tienen que mencionar las metas. Recuerden que las metas les ayudarán a cumplir con su objetivo. Un ejemplo de una meta para el ejemplo que estoy mencionando es mencionarles a las personas por medio de anuncios en los cuales se les diga cómo pueden evitar utilizar el celular mientras se conduce. Por ejemplo, se les pueden dar unas ideas prácticas que ayuden al conductor a no utilizar el celular mientras está conduciendo. Este fue solo un ejemplo, ustedes pueden mencionar más metas, de acuerdo al tema que ustedes eligieron. Como ejemplo de otro ámbito para el tema que yo elegí, mencioné el ámbito salud. Posteriormente se tiene que mencionar el efecto. Un ejemplo son los problemas oculares. Y un objetivo específico es identificar
o detectar a las personas con problemas oculares y ayudarlas a que se comuniquen con instituciones que les ayuden a tratar este problema. Posteriormente se tienen que mencionar las metas. Por ejemplo, una meta es realizar exámenes oculares continuamente para tratar a las personas con problemas oculares de acuerdo con la gravedad de sus problemas. Y otra meta es proporcionarles a las personas información real sobre los síntomas que puede presentar una persona con problemas oculares. Recuerden que esta tabla va a depender del tema que ustedes eligieron. Esto fue solo un ejemplo. Posteriormente se deben de colocar las referencias bibliográficas. Recuerden consultar la sesión de su asesor virtual.